Profesor, buenos días compañero, buenos días gente de YouTube. Hoy le vamos a presentar la estructura organizacional según Henry Mintzberg, famoso canadiense, experto en el tema de las finanzas y las estructuras organizacionales. Introducción. La estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en las que se divide el trabajo en formas distintas y la posterior coordinación de las mismas. O sea, en términos simples, se distingue entre la jerarquía, cada uno cuál hace sus partes, el jefe, el subjefe y los empleados, y el cómo se organiza esta misma, cómo se organiza el trabajo entre el jefe, subjefe y los delegados y los trabajadores. ¿Cuál es su función principal? Su función principal, cambia por favor. No escucho a nadie, ya no importa. Su función principal es establecer las características de la empresa, estructura, el sistema de trabajo dentro de la misma. Ejemplos, establecer las jerarquías, hacer organigramas, establecer los procesos de la empresa, etc. Características. Permite la especialización de las diferentes áreas, como sería en la estructura que veremos según Henry Mintzberg de las 5 características que tiene la empresa, 5 elementos distintos que tiene la empresa, sería la línea media. También puede ser centralizada como descentralizada. Esto centralizada sería el alto mando, no sé, bueno, y descentralizada serían los trabajadores. Gracias. Ahora seguiría mi compañera. Ya, listo. Para entender mucho mejor cómo se realiza la estructuración de las organizaciones, primero tenemos que conocer las 6 partes básicas de la organización. La primera parte es el núcleo de operaciones, que es donde se encuentran los operadores. Ellos son los que van a realizar los productos y a brindar los servicios. Este grupo de operadores son supervisados por los administradores, que no solamente van a supervisar que realicen sus trabajos, sino también que lo hagan de manera correcta y eficiente. A esta supervisión de los administradores a los obreros se le llama ápice estratégico. Cuando la empresa sigue creciendo, se va a necesitar más obreros y más administradores. Y cuando suceda esto, aparece otro grupo de personas que son los gerentes de los administradores. Ellos son los que van a supervisar las funciones que van a realizar los administradores. Cuando aparecen los gerentes, se crean las otras dos partes básicas de la organización, que es la línea intermedia y la cumbre estratégica. La línea intermedia va a separar a la cumbre estratégica del núcleo de las operaciones. Cuando la empresa sigue creciendo, se requiere otro grupo de personas que van a ser llamados los analistas. A estos también se les puede llamar staff o tecnoestructura. Esta es la cuarta parte de la organización. Estas personas también van a supervisar las funciones que se desarrollan en la organización, pero ellos lo van a hacer de otra manera. Ellos van a diseñar y a gestionar sistemas, procesos y procedimientos para que el funcionamiento de la organización sea más eficiente. Luego pasamos a la quinta parte de la organización y esto ocurre cuando la empresa sigue creciendo. Se requiere otro grupo de personas llamados el apoyo administrativo. Ellos lo que van a hacer es brindar servicios, pero ya internos a la organización. Esto puede ser desde la creación de una cafetería hasta una oficina de asesoría legal. Y como sexta parte de la organización tenemos a la ideología. La ideología es la cultura y las creencias y los valores con los que se va a formar la organización. También esta parte es muy importante porque la ideología es lo que va a distinguir la organización de las otras más. Siguiente. Aquí podemos ver
ahí en los dibujitos las 6 partes, ¿no? De la organización y al costado vemos los ejemplos de esta parte. Por ejemplo, en el núcleo de operaciones, ahí podemos ver a los vendedores o a los obreros. En la línea intermedia podemos ver a los gerentes y a los supervisores de estos gerentes. Y en la cumbre estratégica podemos ver a los jefes de la organización, ¿no? Que son como el gerente en general y otras personas. Y como personal de apoyo, ahí podemos ver también a las diferentes áreas. Y bueno, ahora lo que vamos a revisar es cómo estas partes se van a coordinar para que realicen sus funciones de manera más eficiente. Y para eso tenemos que ver cuáles son los mecanismos de coordinación y lo va a presentar mi compañera. Gracias. Buenos días con todos. A mí me tocó hablar sobre los mecanismos de coordinación, pero primero tenemos que tener en cuenta que todas las actividades humanas organizadas necesitan de 2 requisitos fundamentales y opuestos entre sí a la vez, que son la división del trabajo y la coordinación. Si hacemos énfasis en la coordinación es la manera en la que los miembros de un grupo combinan sus habilidades y sus conocimientos para poder lograr objetivos. Entonces, ahora sí hablamos sobre los mecanismos de coordinación. Aquí tenemos 6. Primero tenemos la adaptación mutua, que es un método de coordinación del trabajo que se basa en la comunicación informal entre los miembros de una organización. Podrían ser miembros de la parte del núcleo operacional, que cuando se comunican, ellos generan confianza. Es por ello que se les facilita la coordinación. Luego tenemos la supervisión directa. Implica que una persona coordina dando órdenes a otro, lo cual suele ocurrir cuando un grupo de personas necesita trabajar juntas. Un ejemplo de ello es como en el fútbol se requiere de un mariscal de campo que ayude a decidir las jugadas. Y luego tenemos a la estandarización del proceso de trabajo. Implica la especificación detallada y la programación de las tareas y procedimientos a seguir en el trabajo. Ok, esto lo podemos ver como que una persona que se encuentra en la tecnoestructura va a ordenarle hacer algo a los que se encuentran en el núcleo operacional. Es por ello que ellos dan instrucciones, como las instrucciones que vienen en los juguetes para niños, para que ellos puedan saber cómo realizar su trabajo. Luego tenemos la estandarización de los resultados, que implica definir los resultados esperados del trabajo en el lugar de solo los pasos específicos a seguir, lo que predetermina la interacción entre las tareas. Un ejemplo de ello podría ser un maquinista que se le ordena hacer hoyos en una parte específica de un producto y la siguiente persona que le toque continuar el trabajo va a decir, y estos hoyos pues deben ser para los tornillos. Entonces, ello ya es deducción. Luego tenemos a la estandarización de las habilidades, que se enfoca en definir los conocimientos y habilidades de los trabajadores que deben adquirir y aplicar en su labor, centrándose en el trabajador en lugar de las tareas o resultados. Estos conocimientos y habilidades se adquieren en centros educativos como las universidades e institutos, que lo que hacen es formar a un profesional. Eso se puede ver, por ejemplo, en el quirófano. Un cirujano y un anestesista no necesitan bastante comunicación, pues cada uno ya sabe cómo hacer su trabajo. Luego tenemos a la estandarización de las normas. Con ello significa que los trabajadores comparten una serie de creencias comunes y por lo tanto pueden coordinar de mejor manera. Eso se puede ver en los miembros de las organizaciones religiosas que comparten las mismas creencias. En la siguiente diapositiva ya son los gráficos de cada uno de los mecanismos de coordinación. En la adaptación mutua podemos ver, como mencioné anteriormente, 2 miembros de la parte del núcleo. Manteniendo una comunicación informal pueden llegar a la coordinación. Luego, en la supervisión directa, un miembro del ápice le da órdenes a los que se encuentran en el núcleo operacional. En la tecnoestructura, los analistas son los que le dan las órdenes o las instrucciones de trabajo a los que se encuentran en el núcleo operacional. Y en
La estandarización de la producción, el analista solo le da la orden a una persona y la otra persona lo deduce. En la estandarización de las habilidades podemos ver cómo salen del gráfico, porque esa es su formación. No está en la organización, sino en los institutos o universidades. Y por último ya la estandarización de las normas, que es ya ahí se puede ver las flechitas que son la ideología, que eso es lo que representa y pues eso prácticamente los une a que puedan coordinar. Y bueno, ahorita le paso a mi compañero para que les explique los impulsos. Mi turno nuevamente. ¿Cómo se llaman las conflictos? Según Henry Milsberg, cada una de las partes de la organización ejerce ciertos impulsos, que hace que en definitiva la organización se diseñe a sí misma con una configuración particular. El lápiz estratégico tiene el impulso, disculpa, el impulso para hacia el liderazgo. La línea media tiene el impulso hacia la fragmentación. El núcleo operativo tiene el impulso hacia la profesionalización. El staff de apoyo tiene el impulso hacia la colaboración y la tecnoestructura tiene el impulso hacia la racionalización. Otros más que están fuera de estos cinco elementos que tiene Henry Milsberg está la ideología, que es el impulso hacia la unidad de toda esta, y las políticas, que es el impulso hacia la desunión de todas estas mismas. Gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de organizaciones que se presentan. Para empezar, está la organización empresarial. Su estructura es sencilla, ya que siempre va a estar conformada de uno o pocos gerentes, uno de los cuales domina a través de su unidad y otro que sea un grupo de operadores que se desempeñen en el trabajo básico. Suele ser flexible y tienden a ser pequeña para mantener el control del personal. La siguiente es la organización máquina. Acá básicamente se caracteriza por ser una estructura que es derivada de la revolución industrial, donde los puestos son altamente especializados y el trabajo altamente estandarizado. Siempre va a requerir de una gran tecnoestructura para diseñar y mantener los sistemas de estandarización. Ahora, ¿qué es una tecnoestructura? Básicamente se refiere a un conjunto de especialistas en una organización que no están directamente involucrados en la producción de bienes o servicios, sino que se desempeñan en los roles, ya sea en la coordinación, planificación, diseño, control de los procesos de la empresa. A continuación, mi compañero. Bueno, en esta oportunidad me toca hablar a mí sobre la organización profesional. Bueno, una organización profesional es aquella en donde la excelencia técnica y las habilidades, los conocimientos son fundamentales para el éxito, dado que ésta requiere de la estandarización de habilidades y más no de los procesos de trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que las empresas o las industrias, en este caso la organización, toman ciertas medidas y evalúan a las personas altamente capacitadas para mandarlas dentro de un campo o un área para que ésta otorgue el mayor potencial a la empresa. Ahora, para una organización profesional se requiere de un ambiente estable y al mismo tiempo complejo, dado que la estabilidad le permite a la organización tener un amplio grado de autonomía y la complejidad le otorga a la empresa la estandarización de habilidades. Ahora, me toca hablar sobre la organización diversificada. En ese caso se caracteriza principalmente porque las empresas operan en múltiples industrias. Esto le otorga a las industrias no depender de una sola línea de mercado. Ocupado. Y eso beneficia bastante, Ocupado. Dado que no dependes, ¿no?, de una sola línea de mercado, ya que te puedes enfocar en varias áreas y esto es beneficioso.
Ahora le doy el paso a mi compañero. Las tres últimas organizaciones serían la organización innovadora. Esta organización se basa por la agocracia, que significa que en su estructura no tiene jefes y todos tienen voz y voto, todos tienen el mismo nivel. Esta es una estructura muy especializada y altamente eficaz, por lo mismo que recibe muchas especializaciones y todos son capacitados. La siguiente organización sería la organización misionera. Esta organización, un ejemplo podría ser la iglesia, la cual a través del adoctrinamiento te forma de su ideología y con eso ya, ¿cómo se llama? Con eso tú tienes su ideología y una vez que ya estás adoctrinado, te dan cierta libertad para que tú puedas escoger y tener ciertas libertades. Esto se basa en la confianza y también en el sentido de permanencia. La última sería la organización política. Esta carece de lo mismo de una organización, puesto que siempre se quiere separar en todas sus divisiones y, y carece de muy poca tecnoestructura y es muy difícil mantenerla unida. Muchas gracias. Ya, bueno, y eso sería todo. Eso sería todo. Pues, Gracias.